Buenos días, buenas tardes, buenas noches, mis queridos amigos y amigas, dependiendo en el horario en que me estén viendo, esperando se encuentren bien, primeramente de salud y con sus seres queridos. Este día les voy a enseñar este lindo arete, punta de ladrillo, 3 colores, dorado, verde y blanco. Espero les guste. Vamos a utilizar una argolla número 4 de acero inoxidable y un pincito de arito también de acero inoxidable que se llama pincito de pescador. Y nada más, aguja, hilo de coser café, tijeras, pinzas para abrir y cerrar el aro, nada más. Vamos a empezar poniendo 2 mostacillas doradas en su hilo o en su aguja. La va a llevar al final de su hilo y va a dejar más o menos 1 centímetro o medio centímetro de hilo, y aquí va a hacer unos cuantos nudos de esta forma para que su trabajo le quede bien y le va a quedar así. Vamos a hacer más o menos unos 6 o 5 nuditos de esta manera. Y ahí cortamos ya el exceso de hilo, hicimos más o menos unos 5 nudos. Entonces acá usted va a pasar su aguja por cualquiera de las dos, por el hoyito de cualquiera de las dos mostacillas, para tratar que el nudo nos quede adentro del hoyito así. Ahí. No se va a notar porque aquí vamos a empezar a tejer. Entonces aquí vamos a pasar otra mostacilla dorada. Siempre la va a pasar del lado contrario donde sale su hilo sale acá. Usted la va a pasar del lado contrario, así, con una mostacilla dorada. Y cuando ya la tiene así, usted va a pasar su aguja por el hoyito de la que acaba de poner. De esta forma. Entonces, solo si le va quedando flojo, usted la vuelve a pasar de la misma manera que hizo el proceso anterior. Y volvemos a pasarlo por el hoyito. Volvemos a poner otra, siempre dorada. Y la va a pasar siempre, su hilo sale por este lado, usted la va a pasar del lado contrario, siempre del lado contrario. Y le queda así. Entonces va a usted a pasarla por el hoyito de la que acaba de poner, y como va quedando flojito, lo volvemos a pasar de esta forma. Pasamos por lo anterior, por el hoyito, ahí, y volvemos a pasar por la última. Solo es para reforzar si le va quedando flojo, si no, pues no hay problema. Entonces de esta misma forma ponemos 2 más para un total de 6. Ya pusimos aquí las 6 mostacillas. Entonces acá vamos a empezar a hacer la punta de ladrillo. Voy a poner una dorada y la va a pasar en su primer hilo. Ahí pasamos la mostacilla, la aguja con la mostacilla, y aquí va a subir por el hoyito de esta manera. Y nos queda así. Ahora vamos a poner una verde, y siempre usted va a trabajar con su primer hilo, el hilo que usted tiene enfrente. Ahí va a pasar su aguja y luego siempre va a subir por el hoyito de la que acaba de poner, de esta manera, así. Solo hay que tener cuidado que no se le haga nudo y le queda así. Ponemos nuevamente una verde en su primer hilo. Ahí pasa su aguja con la mostacilla y va a subir por el hoyito de la misma, de esta forma.
Nos queda así. Nuevamente tomamos una verde y la pasa en su primer hilo. Y va a subir por el hoyito de la misma. De esta forma. Y en esta que nos queda aquí, que solamente hay un hilo, vamos a pasar una dorada o el color que usted esté utilizando y lo pasa de esta forma. Y sube por el hoyito. Ya nos queda así. Aquí en esta línea vamos a empezar aumentando. Y cuando usted empiece aumentando va a poner 2 mostacillas juntas y la va a pasar en su primer hilo. Su hilo sale acá, usted va a pasar su aguja en el hilo que está enfrente, de esta forma, con las 2 mostacillas. Las acomoda y va a subir siempre por la que está dentro. En este caso pues las 2 son doradas, así. Oh, se reventó. Ahora aquí nos vamos a regresar a la primera de esta forma, porque vamos a añadir 2 más. Entonces vamos a tomar una mostacilla dorada y la vamos a agregar así como agregamos estas primeras. Entonces la va a pasar del lado contrario, donde sale su hilo, va a pasar su aguja y va a subir por el hoyito siempre. De esta forma. Entonces vamos a reforzar nada más. Vamos a volverla a pasar nuevamente por el hoyito del anterior y vamos a subir. Ponemos una más de la misma forma que pusimos la anterior y la pasa del lado contrario donde sale su hilo. Nos queda de esta manera, así. Entonces aquí no vamos a pasar el hilo. Bueno, pasémoslo. Lo pasamos y ahora nos vamos a regresar hasta esta primera. Pasamos por los hoyitos, volvemos a pasar por la que sigue ahí y ahí pasamos de abajo hacia arriba por el hoyito de la primera. Así. Ya nos queda de esta manera. Ponemos ahora una verde. Recuerde siempre su primer hilo, pasa su aguja con la mostacilla verde o la que usted esté utilizando y va a subir por el hoyito. Así. Ponemos nuevamente una verde. Siempre usted pasa su aguja por el primer hilo y sube por el hoyito. Así. Ponemos una dorada en el único hilo que está ahí. Y subimos por el hoyito. De esta forma. Vamos a hacer lo mismo que de este lado. Y vamos a agregar 2 más de este lado, como hicimos de este lado, 2 más acá. Ahí ya terminamos de hacerla, le pusimos 2 más, así como hicimos de este lado. Entonces acá va a empezar disminuyendo y va a poner solamente una. De esta forma, en su primer hilo, una dorada. Y va a subir por el hoyito siempre. Nos queda así.
Ahora vamos a poner una verde y igual la va a pasar siempre en su primer hilo y vamos a subir siempre por el hoyito de la que acaba de poner. De esta forma. Entonces acá vamos a poner otra verde. Siempre recuerde su primer hilo. Ay, me metí la aguja en el dedo. Su primer hilo pasa su aguja y va a subir por el hoyito. Y aquí vamos a seguir tejiendo como es el mismo proceso. Va a poner una verde más, luego aquí va a poner una blanca y luego va a poner nuevamente 3 mostacillas verdes de una en una y luego una café al final, terminando en disminución. Así terminamos de hacer esta línea. Entonces en esta usted va a empezar aumentando y cuando usted empieza aumentando va a poner 2 mostacillas juntas en su primer hilo. Entonces pasa las 2 juntas, en este caso doradas, y usted va a subir por la que está adentro de esta forma. Y aquí nos vamos a regresar a esta porque vamos a agregar una más. A la primera nos vamos a regresar. Ahí. Y vamos a agregar una mostacilla más dorada o el color que usted esté utilizando y siempre la va a pasar del lado contrario donde sale su hilo, va a pasar su aguja. Vamos a subir por la misma, por el hoyito de la que acaba de poner y nos vamos a regresar a la primera que pusimos, de las 2. Pasamos por el hoyito de la de en medio. Ahí estos. Y ahora sí, subimos por la primera. Damos vuelta. Y aquí vamos a poner 2 mostacillas verdes de una en una. Y luego va a poner 2 mostacillas blancas. Y luego va a poner otras 2 mostacillas verdes. Y luego va a terminar haciendo lo mismo que hicimos de este lado, terminando en aumento y poniendo una extra, así como hicimos esta. Así terminamos de hacer esta línea. Entonces en esta usted va a empezar disminuyendo y va a poner solamente una en su primer hilo. Y vamos a subir por la misma mostacilla que acaba de poner. Por el hoyito. Y aquí vamos a poner otra mostacilla verde. Y la va a pasar siempre en su primer hilo, va a pasar su aguja con la mostacilla que está utilizando, el color, y va a subir siempre por el hoyito. Vamos a poner un total de 3. Siempre recuerde su primer hilo, pasa su aguja y sube por la misma. Y va a poner un total de 3 mostacillas verdes. Y luego acá en el centro va a poner 3 mostacillas blancas. Y luego del otro lado hacer lo mismo, poniendo 3 mostacillas verdes y una dorada, terminando en el único hilo que nos queda. Terminamos de hacer esta línea y nos quedó de esta forma. Ahora acá igual vamos a empezar disminuyendo y va a poner una en su primer hilo, va a pasar su aguja. Ahí así, una dorada y sube por el hoyito. Vamos a poner una verde. Siempre recuerde su primer hilo y sube por el hoyito.
ponemos nuevamente una verde. Y subimos por el hoyito. Y acá lo que vamos a hacer es que vamos a poner 4 mostacillas blancas de una en una y luego 2 mostacillas verdes y luego una dorada. Así terminamos esta línea y aquí hemos llegado a la mitad de el arete. Entonces acá va usted a hacer lo mismo que hizo de este lado. Como que usted vaya de esta forma. Vamos a hacer lo mismo que de acá, lo vamos a hacer de este lado. Y nos vemos cuando llegamos a la segunda parte. Ya terminamos ahí la segunda parte. Entonces aquí nos vamos a regresar a la tercera, acá a esta. Entonces vamos a pasar por cada hoyito de las últimas mostacillas que hemos puesto y nos posicionamos en la tercera, ahí en esa. Queda así. Y aquí en esta vamos a poner una mostacilla dorada y la va a pasar por el hoyito. Sale su hilo en esta, entonces la va a pasar por el hoyito de la siguiente. Ahí. Nos queda de esta forma, entonces vamos solamente a reforzar. Volvemos a subir por la que está a la par. Volvemos a pasar por el hoyito de la última que pusimos. Y ahí vuelve a pasar por la de abajo. Ya nos queda de esta forma. Entonces acá solo vamos a perder el hilo. Vamos a subir por la que está a la par. Aquí pasamos por el hilo, la aguja, por este hilo. Y antes de que finalice de pasar en la argolla, pasamos nuestra aguja para hacer un nudito. Socamos. Y solo vamos a perder el hilo, vamos a bajar por los hoyitos de la mostacilla. Ya esto es opcional, como a usted le salga mejor. Solo vamos a ir bajando hasta donde crea usted necesario que su trabajo está seguro. Creo que para mí es suficiente y vamos a cortar. Ahí. Entonces aquí vamos a poner la argolla. Tomamos nuestra argolla con la pinza plana o con la pinza doblada, la voy a tomar yo. Y con la pinza plana la vamos a abrir. De esta forma vamos a pasar nuestra argolla por el hoyito de la última mostacilla que pusimos. Pasamos aquí por el lado. Ok, pasamos aquí por el hoyito de la mostacilla. Ahora aquí ponemos la argollita del pin. Y ahora vamos a cerrar. Así. Y ya tenemos ahí nuestro arito terminado de esta forma. Y acá tenemos el otro. Ya los dos terminados de esa forma. Espero les haya gustado y me haya sabido explicar. Gracias por ver mis videos. Si llegó hasta aquí, compartan y denle like. Si no se ha suscrito, por favor suscríbanse. Gracias.